Amazing Degree. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos soviéticos ocuparon el norte de la península de Corea, poniendo así fin a 35 años de dominio japonés. Como vemos, Corea tiene una posición privilegiada en Asia. Por ello, es que también los ejércitos norteamericanos ocuparon el sur de la península, dividiéndola militar e ideológicamente. Para muchos, estos conflictos del siglo pasado no se han resuelto. Por ello, Corea del Norte es vista por algunos como una amenaza a la paz mundial. Otros la ven como una opción al poderío norteamericano. Lo cierto es que la historia y el poder de Corea del Norte, es difícil de creer. Para 1948 se conforma lo que conocemos como República Popular Democrática de Corea. En un principio, parecía una decisión salomónica dividir la península en un territorio norte apoyado por China y la URSS y un territorio sur apoyado por Estados Unidos. Pero, en poco tiempo, las tensiones de la Guerra Fría desencadenaron el primer conflicto armado entre los norteamericanos, soviéticos y chinos, la llamada Guerra de Corea, la cual duraría 3 años y dejaría un saldo de casi 3 millones de muertos y desaparecidos, la mayoría de ellos civiles. Por si fuera poco, al final del conflicto las fronteras quedaron como estaban en un principio, es decir, en el paralelo 38, demostrando así que ese conflicto había sido únicamente para medir fuerzas con el enemigo, cosa que suscitó las críticas de importantes intelectuales y artistas en todo el mundo. Inclusive, el pintor Pablo Picasso creó una obra llamada Masacre en Corea, en protesta por el asesinato de civiles. Otro dato terrorífico de esta guerra fue que el general Douglas MacArthur, al ver que sus fuerzas eran diezmadas por los comunistas, solicitó el uso de armas nucleares para acabar de una vez por todas con sus enemigos. Por fortuna, su voz no tuvo eco en las Naciones Unidas y el conflicto llegó a un armisticio en 1953. Sin embargo, técnicamente, la guerra sigue declarada entre las dos Coreas. La historia de Corea del Norte está ligada al nombre de la familia Kim, ya que Kim Il-sung se mantuvo en el poder desde 1948 hasta su muerte en 1994, heredando el puesto a su hijo Kim Jong-il, quien falleció en 2011, y quien también le heredó el poder a su hijo Kim Jong-un, que en la actualidad controla Corea del Norte. De Kim Sung y Kim Jong hemos hablado ya en otros programas, destacando el culto a su persona que ambos mandatarios ejercieron durante sus gobiernos y de sus excesos y políticas militares que ha provocado grandes hambrunas en el país. Pero hablemos ahora del joven Kim Jong-un, el tercero en la dinastía Kim, quien originalmente no era tomado en serio por los analistas políticos, ya que decían que su falta de experiencia y fuerza lo descalificaban. Inclusive, la sociedad en general lo ridiculizó en internet al compararlo con el músico Psy y su famosa canción Gangnam Style. Pero Kim Jong-un no tardaría en darse a conocer por sus méritos propios. Desde febrero de este año, comenzó a declarar que la paz nunca había sido firmada y que la guerra con Corea del Sur seguía viva. Esto, de inmediato, alertó a todo el mundo, ya que desde hace tiempo, Corea del Norte tiene armas nucleares. La escalada de declaraciones llegó al punto más álgido cuando en mayo se dispararon misiles de corto alcance desde Corea del Norte, que dieron en el mar sin ocasionar daños. Todo lo ocurrido durante estos meses parecía la maquinación de un loco de poder que deseaba la guerra. No obstante, algunos analistas dicen que fue una estrategia de Kim Jong-un para que el resto del mundo lo tomara en serio, al grado de que hasta ahora se han realizado algunos acercamientos que de nuevo parecen regresar la calma a esa complicada zona del planeta. Como sabemos, un conflicto nuclear devastaría este planeta y dejaría a la humanidad al borde de la extinción. Pero los analistas afirman que la guerra entre Corea del Norte y el resto del mundo ya comenzó. Comenzó de forma cibernética. La guerra cibernética ya está llevándose a cabo y aunque pueda parecer que esta guerra no ocasiona bajas en la población,
La verdad es que un ataque cibernético a un gobierno puede ser tan devastador como un misil teledirigido. Por lo pronto, agrupaciones como Anonymous ya han declarado que han realizado ataques a Norcorea en represalia por su deseo de iniciar un conflicto nuclear. En otro frente, Corea del Sur y Estados Unidos han unido fuerzas para atacar de manera cibernética a Corea del Norte, con el argumento de que China ha atacado servidores militares de los Estados Unidos. Pero expliquemos por qué una guerra cibernética puede ser devastadora para la sociedad en general. Básicamente, porque lo que buscan estos ataques es destruir información como pueden ser las bases de datos de los ahorros de los cuentavientes en los bancos, o de las deudas de los gobiernos o programas de investigación de nuevas armas o medicinas, lo que podría desatar el caos generalizado. Aunque podemos decir que la calma ha regresado a la región, lo cierto es que ahora Corea del Sur se comienza a preparar para obtener armas nucleares. Además, que cada vez son más dañinos los ataques cibernéticos, por lo que podemos pensar que este conflicto, que ya lleva 60 años de tensa calma, podría estallar en cualquier momento. Difícil de creer. La inmolación es un acto de sacrificio, donde se ofrece la vida de otros y la propia en honor a una divinidad o por una causa social, como una forma de protesta también. Conozcamos los casos de inmolados más difíciles de creer. El término quemarse a lo bonzo es un desesperado acto de rebelión entre los monjes budistas, pero esta expresión cobró fuerza a partir de 1963, año en que el monje vietnamita Chi Quang Duc se prendió fuego en una calle de Saigón para protestar por la política de torturas contra budistas por el gobierno de Ngo Dinh Diem, primer presidente de la República de Vietnam del Sur. Esta inmolación trascendió la historia porque Thi, sentado en posición de loto, no emitió sonido alguno o se movió mientras ardía en llamas. David Halberstam, del periódico The New York Times, fue uno de los periodistas que presenció el terrorífico momento y llegó a escribir: iba a ver la escena de nuevo, pero una vez fue suficiente. Las llamas venían de un ser humano, su cuerpo se marchitaba y secaba lentamente. Detrás de mí pude escuchar los sollozos de los vietnamitas que se reunían alrededor. Estaba demasiado horrorizado para llorar. Esta inolvidable inmolación tuvo de telón de fondo la guerra de Vietnam. Durante el sangriento conflicto, decenas de monjes repitieron la acción de su primer mártir y 8 estadounidenses se quemaron por la participación de su país en aquella guerra. En otras partes del mundo se han dado casos similares. En 1969, Jan Palach motivó las inmolaciones en Checoslovaquia por la ocupación soviética. En España, Joseba Elosegui se inmoló delante de Franco por su desacuerdo con el bombardeo de Guernica. Otras inmolaciones con motivos políticos han sido la de Thupten Goduk, el primer tibetano que se autoinmoló como parte de su lucha por la libertad durante una huelga de hambre en Nueva Delhi. Eso fue en 1998. A lo largo de los años, en el Tíbet, varios tibetanos han expuesto sus cuerpos al fuego exigiendo el regreso de su santidad el Dalai Lama y la libertad para el Tíbet. La inmolación también ha sido una constante entre las masas. Un cruel caso se dio en Uganda cuando 235 hijos del Apocalipsis y seguidores de la secta Los 10 Mandamientos de Dios ardieron vivos en su templo mientras entonaban himnos religiosos. Las víctimas fueron convencidas por su líder, quien les ordenó que se deshicieran de sus propiedades terrenales y se prepararan para el paraíso. Otro caso de inmolación colectiva sucedió en 1994, cuando unos 53 seguidores de la Orden Templo Solar se prendieron fuego en Suiza y Canadá. Los cadáveres carbonizados presentaban orificios de bala, por lo que no solo se trató de un suicidio masivo, sino que posiblemente algunos fueron asesinados. Asimismo, la inmolación se ha visto como una forma de amenaza y presión para conseguir distintos fines. En 1999,
militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán advirtieron que se quemarían vivos ante la negativa de liberar y trasladar a Turquía al líder del PKK, Abdallah Öcalan. Para ello, rociaron sus cuerpos con gasolina y líquidos inflamables en las barricadas levantadas por los kurdos frente a los consulados griegos en Düsseldorf y Berlín. Y en 2003, 17 desempleados bolivianos amenazaron al gobierno con inmolarse para exigir puestos de trabajo, tras encerrarse junto con 5 de sus hijos en una habitación. En la actualidad, el Islam es la religión con la que suele relacionarse la inmolación, debido a los recientes conflictos armados en Oriente Medio y a la continua rivalidad entre palestinos e israelíes, siendo Al-Qaeda la organización terrorista más activa al respecto. Algo que lastima de sobremanera a la opinión pública son los casos de chicos inmolados, niños y jóvenes entre los 9 y 18 años sin el derecho de elegir su destino. Ellos han sido entrenados por los islamitas para ser atacantes suicidas a cambio de una recompensa divina. Así, morir inmolados en un ataque terrorista es un honor y la forma de alcanzar la gloria eterna. Muchos de ellos son arrancados de sus familias y entregados a los talibanes y a otras organizaciones criminales por voluntad propia. También hay madres que sacrifican a los suyos mediante el acto de la inmolación, como Prema Devi, una mujer hindú que se inmoló junto a sus 5 hijas tras vivir el infierno de la violencia conyugal. Su marido continuamente le propinaba golpizas porque ella no había tenido hijos varones. Los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y el llamado 7J de Londres fueron inolvidables y, por supuesto, dolorosos actos de terrorismo, donde la inmolación estuvo presente, dejando una estela de desolación y muerte. Difícil de creer. La evolución de las especies funciona más o menos así. Un organismo se tiene que adaptar al medio ambiente donde vive y para ello desarrolla herramientas que lo ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, si un animal vive en un ambiente repleto de depredadores, es posible entonces que él desarrolle piernas más largas para correr más rápido. No obstante, a veces la evolución nos sorprende, dotando a ciertos animales de características evolutivas tan extrañas y difíciles de creer. La salamandra moteada es el primer animal conocido que funciona con energía solar. Explico. Esta salamandra presenta restos de algas en sus células, lo que le permite generar un proceso para alimentarse muy similar al de la fotosíntesis que realizan todas las plantas del planeta. Esto quiere decir que puede aprovechar directamente la energía del sol y usarla para obtener alimento. Para darnos una idea de lo extraordinario de esta característica, sería como si nosotros pudiéramos alimentarnos gracias a los nutrientes que generan nuestras propias células. Y con ello, sí se acabaría el hambre en el mundo. Otro animal que ha podido adaptarse a las condiciones de vida más extremas es el llamado pez lobo del Atlántico. Este animal vive en lo más profundo del mar, donde la temperatura es tan baja que tiene que generar su propio anticongelante. Este producto es tan efectivo que es el mismo que se utiliza en la actualidad para hacer más resistentes las cosechas durante el invierno, para preservar órganos a punto de ser trasplantados y hasta para mejorar las texturas de los helados bajos en grasa. El pez trípode desarrolló un rasgo evolutivo que le permite alimentarse mientras él descansa plácidamente en el océano. Desarrolló un par de huesos muy delgados y largos que clavan la superficie marina. Entonces, simplemente se queda allí, quieto, a esperar que pase su comida, empujada por las corrientes oceánicas. Gracias, Newton. Esto sería el equivalente a que alguno de nosotros se quedara sentado en un sillón mientras espera que la comida pase frente a él y llegue directamente a su boca. Envidia.
Hace algunos años, investigadores en Japón descubrieron una extraña serie de patrones en la arena bajo la superficie del mar. Estos, de aproximadamente 2 metros de diámetro, podían ser comparados con los famosos círculos en las cosechas, con diseños demasiado intrincados como para haber sido hechos por un animal. Y sin embargo, los autores eran pequeños peces que usaban estos círculos en la arena para atraer a las hembras. Lo más difícil de creer es que hacían los círculos usando únicamente una aleta y pasaban el día y la noche haciendo el diseño. Se piensa que conforme más elaborado sea el diseño, mayor es la posibilidad del pez para atraer a una hembra. El escarabajo estiercolero africano utiliza un sistema de orientación que envidiarían los astrónomos más importantes del mundo. Ellos pueden ver la Vía Láctea y seguirla. ¿Sí? Estos pequeños animales pueden observar con mayor claridad esta galaxia que los telescopios más sofisticados. Existe una especie de caracol marino que es capaz de absorber el metal que se acumula en el fondo del océano e incorporarlo a su cuerpo, creando una especie de armadura metálica a su alrededor y protegiendo de esta manera su concha. Este método es tan efectivo que lo protege de ser devorado por otros animales que simplemente no pueden romper su cubierta metálica, como si fuera, digamos, un Iron Man submarino. Este animal es tan extraño, pero con un sistema de defensa tan efectivo que ya es estudiado por el ejército de los Estados Unidos con el fin de replicar su método. Estos animales sí son verdaderos mutantes y seguramente, con estas características evolutivas, estarán aquí en la Tierra hasta que el hombre, nosotros, seamos un simple recuerdo. Difícil de creer. La mayoría considera que los niños, aunque traviesos, son criaturas inocentes. Sin embargo, cuando un menor no tiene la guía necesaria o recibe abusos o descuidos en su educación, puede llegar a cometer crímenes, delitos difíciles de creer. Eric Smith era un niño que recibía abuso escolar por parte de sus compañeros debido a su aspecto, con lentes gruesos y cara llena de pecas. Un día, a la edad de 13 años, Smith cometió un atroz crimen. Asesinó a un niño de 4 años estrangulándolo. El cadáver del pequeño fue encontrado con la cabeza destrozada por piedras y signos de abuso físico-sexual. De acuerdo con los abuelos de Smith, el niño siempre había sido muy cariñoso. Sin embargo, los psiquiatras lo habían diagnosticado con desorden explosivo intermitente, una enfermedad que hace actuar a quien la sufre de manera violenta e impredecible. A Smith se le dio la máxima sentencia que había en esa época para los menores infractores. Hasta la fecha, Smith lleva 20 años de su vida encarcelado. Alisa Bustamante, una joven de 15 años de Missouri que sufría fuertes depresiones, recibió la pena máxima de vida en prisión. Esto después de asesinar a su vecina, una pequeña de apenas 9 años de edad. Los psiquiatras piensan que el cambio en la dosis de su medicamento antidepresivo pudo haberla alterado y orillado a cometer el terrible crimen. A la edad de 15 años, Edmund Kemper asesinó a tiros a sus abuelos. Él había planeado el crimen desde hacía mucho tiempo y no sentía remordimiento al respecto. Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas demostraron que tenía problemas mentales y fue enviado a un hospital. Allí, Kemper se las ingenió para acercarse a los doctores y aprender lo que otros pensaban de su crimen, para después engañar a la gente haciéndola creer que se había reformado. A los 20 años, Kemper fue puesto en libertad y los 5 años siguientes se dedicó a asesinar y desmembrar a 8 mujeres. Mientras que los doctores seguían declarando que no representaba peligro alguno para la sociedad. En 1998, Joshua Phillips, de 14 años, asesinó a batazos a su vecina de tan solo 8.
Luego escondió el cadáver de la pequeña debajo de su cama. Pasaron 7 días antes de que la madre de Phillips encontrara el cadáver y así se enterara del crimen de su hijo. En 1944, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó a la persona más joven en su historia, George Stinney, un niño de 14 años que asesinó a 2 niñas de 11 y 8 años respectivamente. De acuerdo con su testimonio, Stinney quería tener relaciones sexuales con una de las niñas y ante su negativa, acabó matando a las 2. Graham Young era un joven brillante que tenía 2 grandes intereses: la química y las historias de vida de asesinos y criminales. A la edad de 14, comenzó a utilizar sus conocimientos en química para producir venenos y probarlos en familiares y amigos. Su padre y su hermana se enfermaron gravemente. Su madrastra falleció envenenada. Finalmente fue descubierto y enviado a un hospital de máxima seguridad, donde siguió envenenando a los trabajadores, uno de los cuales murió. A la edad de 23, fue puesto en libertad, pero al poco tiempo regresó a prisión luego de que se descubrió que seguía envenenando a sus compañeros de trabajo. Aunque estos jóvenes fueron los responsables de estos lamentables crímenes, no podemos dejar de preguntarnos hasta qué grado su familia y también nosotros como sociedad somos culpables. Después de todo, cuidar y educar a un niño debería ser responsabilidad de todos, si queremos sembrar la semilla de un mejor mañana. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.